Buenas noches, bienvenidos. Este es un nuevo más, un evento más de Compedia de nuestros webinars mensuales. Y les agradezco mucho a todos su presencia. Estamos muy contentos porque los webinars de cada mes han tenido cada vez una mayor atractivo para asistentes y llegamos a tener hasta 900 asistentes en el último webinar. Así es que estamos casi a tope. Así es que vamos a empezar puntualmente. Y quiero solamente tomar unos cuantos minutos para agradecerles, por supuesto, a los speakers de hoy, el doctor Carlos Tiberio Quesada Chalita y al doctor César Firet Pozo Beltrán, pero especialmente quiero agradecerle a nuestro moderador, el doctor Valente Mérida Palacio, que además de ser un gran amigo de hace muchos años, ha sido presidente de Compedia. Él es doctor en ciencias, en investigación, en ciencias de la salud, como les decía, expresidente de Compedia y ejerce en Mexicali, Baja California. Quiero también, espero que todos hayan recibido el correo por parte mía, platicándoles sobre la decisión difícil que tuvimos que tomar como mesa directiva de cambiar el Congreso de Compedia a un congreso completamente virtual, digital, y este se va a llevar a cabo del 11 al 14 de noviembre. Como recibieron todos en el correo que les mandé, van a ser dos bloques, uno matutino y uno vespertino. Les pido a todos que estén muy pendientes. En la próxima semana les envío el borrador del programa. Está quedando de primer mundo, con gente de todas partes del mundo que ha sido muy generoso en donarnos su tiempo para poder estar con nosotros, aunque sea de manera virtual. Así es que el Congreso tendrá la desventaja de que no nos podremos abrazar y saludar en persona, pero tendrá la ventaja que podremos interactuar entre todos los que estemos conectados al mismo tiempo y que también podremos tener un programa con speakers de todo el mundo de altísimo nivel que lo van a hacer muy atractivo para todos los socios del colegio. Y quiero terminar, antes de pasarle la palabra a Valente, agradeciéndole el patrocinio sin fines comerciales del Laboratorio de Alergia Molecular. El Laboratorio de Alergia Molecular solamente nos ayudó con parte de los gastos de la plataforma que usamos de Zoom para estos eventos y todos los gastos que implica también la transmisión en las otras plataformas de YouTube y de Facebook, y también en el streaming del sitio. Y finalmente, pedirles que no se olviden al final de completar el cuestionario para que puedan tener su constancia con los puntos del Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia, que serán muy importantes para nuestras recertificaciones. Con esto me despido y le dejo la palabra al doctor Valente Mérida y les deseo que tengan una gran y acalorada discusión para que todos los miembros de Compedia podamos quedar con la mera carnita de lo importante de cuándo sí y cuándo no usar la alergia molecular. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Paco Espinosa por la invitación. Muchas gracias a Compedia y por este tipo de webinars que en realidad sí son muy educativos, nos ayudan. Y rápidamente, ¿no? Gracias a los dos contendientes de esta función de Vox. Esperemos que den su mejor esfuerzo como siempre. Entonces el tema es, ¿sirve o no sirve o para qué sirve el diagnóstico molecular? Un nombre que ha sonado mucho y actualmente pues todo el mundo nos impresionamos con el tema, ¿no? Entonces debemos de entender que todo el diagnóstico de una enfermedad alérgica va con el propósito, todo el estudio, todos los estudios que hacemos de alergia, de una enfermedad alérgica son con el propósito de evaluar un diagnóstico primero, ¿sí? Y la causa de esta alergia. O sea, ese es al final del todo, toda la metodología diagnóstica que tengamos, el arsenal que usamos los alergólogos. Esto empezó
hace más de 100 años, allá con las pruebas cutáneas, y no evolucionó hasta casi 100 años después, hasta 66, cuando estos señores, doctores Ichizaki en Japón y el profesor Johansson en Suecia, en Uppsala, descubren un nuevo anticuerpo, lo denominan IgE, y de ahí para acá es donde se ha venido haciendo el progreso o la sistematización del estudio y la investigación de la alergia a través de anticuerpos de alergia. Inicialmente tenemos dos tipos de formas de actuar para hacer un diagnóstico, unas que son pruebas en vivo, que son pruebas cutáneas o pruebas de provocación, y otras las determinaciones in vitro, que de eso se va a tratar ahora, en donde ya tenemos equipos ya de segunda generación y probablemente ya estén próximos los de tercera generación, es decir, todavía sacando más especificidad y más individualización. Entonces, en la medida que avanza la individualización de la medicina, pues van a ir avanzando los estudios. Para eso es el tema de hoy. Espero que el doctor Firet, que va a ser el iniciador de los pros de la alergia molecular, y le seguirá el doctor Quesada Chalita con los contras. Espero que sea de su agrado. Espero que todos quedemos muy satisfechos, como seguramente lo van a estar, puesto que son expertos en el tema. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primeramente, muchas gracias a Compedia de nuevo por la invitación este mes, al doctor Espinosa por la invitación, al doctor Valente Mérida y al doctor Quesada también por el día de hoy acompañarme en esta sesión. El día de hoy me va a tocar en este PROCON o debate acerca de diagnóstico molecular de alergia, hablar sobre los pros del diagnóstico molecular, y simplemente vamos a hablar sobre aquellos pros o en qué momentos podemos utilizar este tipo de diagnóstico. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a ir desglosando algunos temas que va a ser un poco más rápido sobre los puntos más importantes. Y lo primero que quiero hablar con ustedes es qué es el diagnóstico molecular, ¿no? El diagnóstico molecular va a buscar reconocer algún tipo de sensibilización a través de alérgenos purificados o recombinantes, y esto nos va a ayudar a, primero, otorgar una mayor precisión, que es una especificidad, resolver fenómenos de reactividad cruzada que hace años no conocíamos, por ejemplo, distinguir algunos marcadores de riesgo y mejorar la indicación y selección de alergenos para la inmunoterapia, ¿no? Que esto nos va a otorgar mayor seguridad a la hora de aplicarlo con el paciente y mayor eficacia en cuanto a síntomas del paciente. Y bueno, aquí este es un preview que les estoy dando, es un estudio que hicimos de más de 225 ISACs a nivel nacional. Estos son los diferentes estados que participaron en el estudio, y se los quise poner en el mapa de la República, cuáles eran las principales sensibilizaciones de panalergenos en el norte, en el noroeste, por ejemplo, en el centro y en el sur, ¿no? Y vemos que para Baja California Sur y Sinaloa el principal fue la profilina. La verdad es que hemos visto bastante. En segundo, las proteínas homólogas al BET-B1, que son las PR10 y las pocalcinas. Más para el centro de la República, las PR10, que son los homólogos de BET-B1, y la diferencia entre el lado de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. En segundo lugar tenemos profilinas, que se asocian más a lo que son pastos, y hacia el centro de la República, que es Ciudad de México, donde teníamos mayores pacientes, es más homólogos de BET-B1, tropomiosinas y la profilina, ¿no? Y ya para el sur, Chiapas y Veracruz, más tropomiosina, proteínas transportadoras de lípidos y PR10. En cuanto a alergenos especie específicos, para el norte los principales fueron Salsola, Sinodonifleum, indicativos que son indicativos para inmunoterapia, dermatofagoides, olivo, para la área del centro, y para el sur fue más hacia epitelios de animales y ácaros los primeros lugares. Esto, si ustedes recuerdan los artículos de la doctora Desirel Arenas que hizo a nivel nacional conforme a sensibilización, la verdad es que corresponde mucho a lo que en esa época había salido con lo que ahora estamos viendo con la sensibilización especie específicos. Pero bueno, no es una clase en la que nos vamos a detener ahorita, pero sí quería que más o menos vieran el mapeo que tenemos a nivel nacional para que nos demos cuenta, y porque nos ayuda también para poder decidir el tipo de alergeno que vamos a tener y también para tomar algunas decisiones en cuestión de pronóstico. Ahora, ¿qué tipo de estudios moleculares existen? Esta diapositiva ustedes ya las han visto algunas veces. Me gusta mucho porque es muy gráfico y habla de la prueba cutánea, que
valora ese mastocito sensibilizado, que es lo primero que hacemos generalmente para el diagnóstico de alergia, y habla sobre lo que podemos hacer a nivel sanguíneo, ¿no? Aquellas que son la IgE total, que nos va a ayudar solamente para poder sacar el porcentaje a la hora que pedamos IgEs específicas. Podemos pedir IgEs de extractos totales específicos o moleculares y purificados. Hay algunos también que podemos hacer activación de basófilos y la IgG4 que nos sirve para diagnóstico, ¿no? Entre los diagnósticos de alergia tenemos dos posibilidades de hacerlas, aquellas que se llaman singleplex, que son cuando mandamos a hacer un solo alergeno, y los dos métodos, una es por Immunocap y otra por Immunlite. Ninguno de los dos son comparables. Cada uno de ellos tiene. Y cuando Immunocap o Immunlite tenemos que darle seguimiento al paciente con el mismo estudio, no podemos combinar un estudio con el otro. Sabemos que la mayoría de los estudios y las referencias son hacia Immunocap para lo que son pronósticos y diagnósticos. Y el multiplex son estudios donde se valoran más, son plataformas donde se valoran más alergenos. El más conocemos es el ISAC, que es un estudio de tercer nivel donde se valoran 102 alergenos de tipo molecular. Estos pueden ser recombinantes o purificados y nos ayudan para hacer un diagnóstico más preciso, ¿no? Tenemos el ALEX, que es un estudio también, es una plataforma que tiene diagnóstico de segundo y tercer nivel. La diferencia con el ISAC es que tiene un inhibidor de CCDs y que además de este diagnóstico de segundo y tercer nivel, pues nos va a ayudar también a poder reconocer extractos totales y también extractos moleculares, ¿no? Y el Euroline también, que es una barra que también nos va a ayudar a detectar diagnóstico molecular. Ahorita en México lo que estamos utilizando es multiplex, de los multiplex son ISAC y ALEX. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el singleplex y el multiplex? La diferencia específica, no me voy a meter mucho en esto, el singleplex, la diferencia con el multiplex es que el primero de estos detecta solamente IgE de alta afinidad y baja afinidad, no tiene inhibición de IgG específica, que IgG4, y es útil solamente para seguimiento, para monitorización, pero obviamente también para diagnóstico, ¿no? Y la multiplex es semi-cuantitativo, a diferencia que el singleplex detecta solamente IgE de alta afinidad y sí tiene una inhibición de IgG específica o IgG4. Y bueno, este es un modelo de 4 pasos para pacientes que tienen sospechas de polinosis y me gustó muchísimo porque es muy simple, de hecho lo presentaron en el EAACI. Habla del diagnóstico tradicional, que es aquel paciente que tiene síntomas estacionales o perennes con una sospecha diagnóstica. Lo primero que se realiza de abordaje diagnóstico es verificar que tenga una sensibilización a través de prueba cutánea o IgE específica con extractos totales. ¿Sí? Y después de eso, pues está semaforizado, podemos utilizar el diagnóstico molecular, que es donde vamos a podernos dar cuenta cuál es el de sensibilización genuina para poder indicar una inmunoterapia mucho más específica. Entonces, conforme al esquema diagnóstico va avanzando, el número de alergenos que vamos utilizando y que vamos a indicar al final para la inmunoterapia va a disminuir considerablemente. Y bueno, ¿cuáles son los pros del diagnóstico molecular? Primero, ¿cuál sería el valor agregado para el alergólogo el uso de esta alergia molecular? Y hay 4 puntos bien importantes. El primero, y creo que es uno de los más importantes, que es la identificación del agente culpable que está relacionado con los síntomas clínicos del paciente. Y primero, saber si es una sensibilización genuina contra una reactividad cruzada. Es muy diferente tener, por ejemplo, en un phleum, tener aquellos que son realmente indicativos de sensibilización a los que tenemos de reactividad cruzada que no se asocian con síntomas clínicos, ¿no? Y que a veces podríamos indicar una inmunoterapia no correcta a través de esta, aunque fuera una prueba cutánea positiva. El riesgo, sabemos que hay marcadores de riesgo para reacción a inmunoterapia y también marcadores de riesgo para anafilaxia. Entre ellos, por ejemplo, marcador de riesgo para inmunoterapia, conocemos el OLE9, que es del olivo, y que también lo podemos utilizar como un marcador de riesgo para reacción a vacuna contra Fresno en nuestro país. Marcador de riesgo para anafilaxia en aquellos pacientes también que tengan algún tipo de proteínas de reserva o que tengan algún tipo de LTP. Sí, podemos ya darle algún tipo de pronóstico y saber el riesgo que tiene el paciente a consumir este alimento. Otro, que sería la integración, sí, agregar, realizar el diagnóstico molecular
¿sí? Nos ayuda a través de todo este mecanismos o de toda esta batería de estudios para llegar al mejor diagnóstico del paciente, integrar un mejor diagnóstico, poderle dar un mejor pronóstico y tratamiento al paciente y evitar complicaciones. Y sobre todo en aquellos pacientes que nos da la opción que si todo es negativo, pues buscar otras rutas diagnósticas como la alergia no mediada por IgE. Y bueno, cuando se habla de un diagnóstico integral, tenemos que saber que debemos de tener una adecuada interpretación. Entonces, cuando utilizamos tanto una prueba cutánea, tenemos que saber los cruces de los alergenos, y cuando utilizamos diagnóstico molecular también tenemos que saber cuál es la diferencia entre un alergeno especie específico y un alergeno de reactividad cruzada. Y este es un ejemplo más hacia extracto alergénico que vamos a hablar. Tenemos lo que nosotros esperamos en piel generalmente, que es un extracto total, que ese extracto total puede tener varias proteínas alergénicas, ya sea de componentes especie específicos o de reactividad cruzada. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una prueba cutánea positiva y una IgE específica negativa o de diagnóstico molecular? Si tenemos una prueba cutánea, obviamente puede ser el alergeno que sea responsable de la reacción. Y si no tenemos una IgE específica, ya sea de molecular o no, podría ser que no se identifica, ¿sí? O bien que no hay existencia por medio de IgE específica para poder realizar hacia ese alergeno específicamente el diagnóstico in vitro, ¿no? Que sería una de las desventajas. ¿Y qué pasa cuando tenemos la prueba cutánea negativa? Que eso sí nos puede llegar a pasar, y cuando hacemos la IgE específica o la prueba in vitro sale positiva. Uno, lo que puede haber pasado es que el extracto que tenemos para realizar la prueba cutánea haya tenido una baja concentración en el extracto crudo, ¿no? Y eso, por ejemplo, un ejemplo súper frecuente que ya se ha visto a nivel internacional es el ácaro. Conocemos nosotros que los extractos de ácaro pues tienen una cantidad, aunque estén estandarizados y todo, pero por ejemplo ahorita conocemos el DERP1 o DERF1, DERP2 o DERF2, pero el DERP23 también. El DERP23 podría estar bajo en el extracto crudo, y por eso te puede salir una prueba cutánea negativa, y a la hora de hacer el diagnóstico molecular te puede dar positivo. Y esta puede ser una de las causas por las cuales in vitro o por diagnóstico molecular podría salir positivo. Y bueno, para indicación de paciente, este es un ejemplo súper fácil, y este es un paciente polisensibilizado, es un paciente de 24 años con rinoconjuntivitis alérgica y tenía síntomas de abril a junio. Se le hacen pruebas cutáneas, tiene mezcla de bastos positivas, son pacientes reales, abedul, aliso, roble, fresno, artemisa, ambrosía, plántago y chenopodium. Yo tengo la posibilidad, yo en mi consultorio yo aplico panalergeno, apocalcina o profilina, y estaban positivos todos. Entonces, este paciente, lo primero que te preguntas es, pues no le puedo dejar inmunoterapia a todo esto que salió positivo. Seguramente tiene algún panalergeno o algún alergeno de reactividad cruzada que está ocasionando que este paciente esté polisensibilizado. Ya con la experiencia que cada uno de ustedes tiene, lo que hace es que puedes pedir diagnóstico molecular in vitro individualmente, que fue lo que hicimos con este paciente. Pedimos los especies específicos del fleum, pedimos la apocalcina del abedul, y aquí, por ejemplo, ya si lo desglosamos, vemos que este paciente, los porcentajes que ustedes ven aquí al lado son los porcentajes que se sacan a través de la IgE total, que fue lo que hablamos en una de las clases pasadas que tuvimos, que es bien importante siempre que pedamos IgEs específicas o alergenos moleculares, tener una IgE total para poder sacar estos porcentajes. Y si nos damos cuenta, al hacer el diagnóstico molecular, nos damos cuenta que están negativas, el olivo, el artemisa, la ambrosía, pero nos damos cuenta que está relacionada una apocalcina, que es un panalergeno que tiene reactividad cruzada solamente entre pólenes, y también tiene positividad la profilina del abedul, que también se asocia a pacientes que tienen polinosis, ¿no? Entonces, este paciente prácticamente solamente requiere inmunoterapia en este caso para lo que es fleum, y valorar si tiene síntomas con el abedul, en este caso en México sería el aliso, que es un marcador de estos, ¿no? Y para todos los demás, pues nos damos cuenta aquí, si nos damos cuenta, lo que tiene mayor número, bueno, pero que había que ver también, es el pocalcina. Entonces aquí está relacionado, o es un caso clínico de sensibilización a pocalcinas. Las pocalcinas no se asocian a síntomas clínicos, entonces no requieren inmunoterapia. Este paciente solamente requería inmunoterapia para fleum y para abedul.
Ahora, ¿qué dice la Guía Mexicana de Inmunoterapia, la GIMIT, que salió en el 2019? Ya habla de esta parte de las pocalcinas, no está presente en alimentos y tiene reactividad cruzada solamente entre polenes. Y esto es lo que nos puede dar un paciente polisensibilizado con múltiples pruebas cutáneas positivas a árboles, gramíneas y malezas. Aquí les puse algunos de los marcadores, bueno, aquí les pusimos algunos de los marcadores de lo que son las pocalcinas. Y bueno, la segunda parte es un paciente que tiene rinoconjuntivitis alérgica y asma no controlada debido a pólenes de árboles de fagales con síndrome de alergia oral. Este paciente tiene una prueba cutánea a lo que es avellana, abedul, alnus, robles y fleum, con una IG específica, una IG total de 190 y una IG específica ABET-B1 de 91, o sea, súper alta con una sensibilización obviamente primaria al abedul, ¿no? En este caso sería liso. Pero lo importante de este paciente es que con estas pruebas cutáneas, sin nosotros hacer realmente un diagnóstico molecular, podríamos mandar a hacer una inmunoterapia de 3 formas diferentes. Cuando mandamos a hacer ya específicamente el diagnóstico molecular, el primer escenario, este paciente tiene el mismo extracto de abedul y timothy positivo, pero tiene el alergeno específico del abedul positivo, pero tiene positivas las profilinas tanto del fleum como del abedul. Entonces aquí este paciente solamente requiere inmunoterapia para abedul porque tiene solamente el especie específico para esto. Los otros son de reactividad cruzada y no requieren inmunoterapia. Este mismo paciente, en un escenario 2, tiene el especie específico de abedul con el de fleum, que sería fleum P1 y fleum P5, que también es especie específico y se asocia con la clínica. A este paciente se le podría indicar la inmunoterapia tanto a abedul como a pastotimothy, que serían los dos. Y este mismo escenario, con este mismo paciente, tiene positivo lo que es el BET-B2, sí, que es un alergeno de reactividad cruzada, que es la profilina, y tiene el fleum P1 y fleum P5, que es el especie específico para pero tiene el fleum P2 también, que es una profilina. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que este paciente solamente requiere inmunoterapia para pastotimothy. Entonces, un paciente que tiene una prueba cutánea y una IG específica, extracto total positivo para timothy y abedul, si no hacemos diagnóstico molecular, este paciente podría tener 3 formas diferentes de poder indicar una inmunoterapia si no hacemos diagnóstico molecular. Y bueno, aquí les estoy poniendo un cuadro del diagnóstico por componentes, prueba cutánea y diagnóstico molecular para el abedul, para el olivo, para las gramíneas, para la ambrosía y para la artemisa. Les estoy poniendo cuáles son los alergenos de especies específicos y los de reactividad cruzada de cada uno. Si se dan cuenta, todos tienen profilina, todos tienen pocalcinas y estos nos podrían dar pruebas cutáneas positivas múltiples, o sea, un paciente polisensibilizado hacia todos estos tipos de alergenos, ¿no? Aunque no tengan una cruce entre familias. Y bueno, hemos visto que la ASI ha sacado ya diferentes algoritmos para diagnósticos de pastos, la guía de inmunoterapia también mexicana, a través de toda la revisión sistemática que hizo, armó un cuadro también con, aquí nada más les puse el fleum y el abedul que vimos anteriormente, cuáles son los especies específicos, cuáles sí son de utilidad para indicación de inmunoterapia, cuáles profilin y que cada uno de los panalergenos que tiene cada uno de estos alergenos. Los invito a que lean la guía. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Ya hay diferentes estudios que hablan acerca de la diferencia si nosotros vacunamos solamente a alergenos específicos con reactividad cruzada y solamente si se llegan a vacunar pacientes con componentes de reactividad cruzada. Y vemos que los pacientes del primer grupo tienen una mejoría en el 87%, o sea, casi el 90%. El segundo grupo es 60% y el que solamente es reactividad cruzada es ese porcentaje que es muy pequeño, que es casi el 20% de pacientes que no responden a tratamiento. Y estos pacientes que no responden generalmente es porque los estamos vacunando a componentes de reactividad cruzada. Ya ha habido diferentes artículos, aquí les puse algunos, de diferentes años, donde se ha visto o se ha encontrado la discrepancia del más del 50% entre la inmunoterapia indicada solamente con pruebas cutáneas que cuando las combinamos con el diagnóstico molecular, ¿no? Podemos llegar a tener también falsos positivos para gramíneas por las pocalcinas y profilinas que ya hemos hablado. Y todos estos estudios concluyen que el uso de diagnóstico molecular va a facilitar la prescripción de alergia a pólenes.
Y bueno, sabemos, este es otro estudio bien importante también, y en conclusión de este estudio vio que primero se hicieron grupos, una evaluación, dice una historia clínica con prueba cutánea, se indicó una inmunoterapia, ¿sí? Y cuando se le hizo diagnóstico molecular, que fue en una segunda parte, vieron que solamente el 46% no hubo cambio en la inmunoterapia, o sea, más del 50% sí requirió cambio en la inmunoterapia, y esto fue debido a la profilina y a la apocalcina que ya hablamos anteriormente. Aquí les puse otras publicaciones acerca de diferentes estudios que se han hecho también con inmunoterapia para ver cuál ha sido el cambio, y la mayoría de estos comparten el mismo porcentaje, que es más del 50% de la diferencia. Y bueno, sabemos, por ejemplo, aquí en el área, nosotros en Baja California Sur tenemos mucho problema con profilina y generalmente nosotros los asociamos solamente con síntomas leves, pero hemos visto que también sí es un alergeno relevante como aeroalergeno, sobre todo para síntomas nasales y oculares, ¿no? Aquí generalmente la sensibilización es a través de chenopodium o de malezas, ¿sí? Que es a lo que se podría más relacionar esto, ¿no? Salsola o chenopodium. Otra indicación sería para anafilaxia. Este es un paciente con una anafilaxia idiopática, 3 episodios de anafilaxia. Se le hace prueba cutánea, las cuales eran negativas. Se le hizo IgE específica después del interrogatorio y se encontró cacahuate positivo. Aquí el problema es que cuando ya se le mandó a hacer específicamente cada uno de los diagnósticos y soya también positivo, encontramos que los especies específicos para soya de gravedad para diagnóstico fueron positivos y estos fueron individuales. Este paciente quedó con un diagnóstico de anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de la ingesta de soya, que esto se mandó a hacer por Immunocap, ¿sí? Y en este caso es una paciente de 12 años también con anafilaxia idiopática, 4 episodios de anafilaxia. Se le manda a hacer un ISAC, el cual salió positivo a omega 5 gliadina. Ella quedó al final con un diagnóstico de anafilaxia inducida dependiente de la ingesta de gliadina. Entonces aquí les puse los dos escenarios, el primero que es con singleplex y el segundo que sería con ISAC, ¿no? Y bueno, para alergia alimentaria, pues vamos a hablar un poquito de síndrome de polen para alergeno a alimentos. Sí tiene una repercusión clínica. Este es un alergeno menor, pero también hemos hablado que generalmente causan SAOS. Aquí hemos visto sobre todo en México, por ejemplo, que los homólogos B1, o sea, generalmente se asocian a síndrome de alergia oral, pero hemos visto síntomas un poquito más graves en pacientes mexicanos, ¿no? Y aquí les hablo de diferentes artículos que hablan acerca de la profilina como un alergeno real y de sensibilización primaria también para ocasionar este síndrome. Este cuadro es bien importante ya que en adolescentes y adultos el 40-60% de la alergia alimentaria que existe es debido a estos síndromes panalergeno a alimentos o pólenes. Y por último, en los últimos años, y esto es bien importante también, que hemos ido conociendo más estos cruces y hemos ido conociendo más estas reacciones que antes no teníamos explicación. Y este es el síndrome ciprés durazno cítricos y la proteína reguladora de giberelina que actualmente está tomando un auge por la repercusión clínica que puede llegar a tener con los pacientes. Las giberelinas, o se llaman GPRs, también es una proteína catiónica de 63 aminoácidos que es resistente a tripsina y al calor y tiene actividad antimicrobiana y de estrés. Se ha relacionado con síndrome de alergia oral a diferentes frutas o verduras, aquí les puse algunas, y ya diferentes artículos han ido descubriendo generalmente a qué está asociado, que son cítricos, durazno, granada y demás, ¿no? Estos nos pueden ocasionar lo que son síntomas dependientes de ejercicio o de AINES también. Le llamamos síndrome ciprés-durazno, que hemos encontrado, o síndromes ciprés cítricos también, que podrían ocasionar esto. Estos podríamos ver más hacia el centro de la República, al lado de Toluca, Ciudad de México y demás. Y esta es la explicación gracias a este palalergeno. Y el ejemplo más fácil que a mí me gusta muchísimo es el cacahuate, porque el cacahuate tiene muchos panalergenos y tiene esta gráfica que cambió hace poquito también y te habla del riesgo que tienes a realizar una reacción, que es el pronóstico del paciente. Sabemos que las proteínas de reserva, las oleosinas, tienen un alto grado de resistencia al calor y a la digestión y se asocian más a síntomas graves, así como la LTP, las profilinas y las PRDs a síntomas leves, y los SDs pues no tienen ningún tipo de repercusión. Sin embargo, los SDs son culpables de que podamos tener pruebas cutáneas positivas sin que el paciente realmente tenga síntomas clínicos o que sea realmente una sensibilización hacia esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a nuestro alcance la oportunidad de hacer diagnóstico molecular, podemos darle la oportunidad
al paciente de darle una mejor diagnóstico y un mejor pronóstico. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones que ya fuimos desglosando? Indicación de inmunoterapia, polisensibilizados, anafilaxia y alergia alimentaria. Aquellos pacientes es muy importante que tengan síntomas poco claros o que no estén respondiendo al tratamiento, o sea, que tengan un año con inmunoterapia y no respondan, que sigan descontrolados. Pacientes donde la historia clínica y los métodos tradicionales obviamente no se puedan identificar la causa actual, o en aquellos pacientes que no podamos realizar pruebas cutáneas, aquellos pacientes que tengan dermatitis atópica grave o que no tengan piel, ¿no? Aquellos pacientes que tengan una edad muy avanzada como los ancianos también, que a veces la piel no nos ayuda muchísimo. Y sobre todo en aquellos pacientes para indicación de inmunoterapia mucho más específica y evitar complicaciones. Y la pregunta de 1.000.000, ¿realmente estas pruebas moleculares podrían sustituir en un futuro a las pruebas cutáneas? La verdad que la evidencia actual es un complemento de las pruebas cutáneas. Tenemos que tener pruebas cutáneas más las pruebas in vitro, moleculares o no moleculares, para poder hacer una asociación y dar un mejor diagnóstico y pronóstico. Ahora, ¿para qué nos ha ayudado a conocer el diagnóstico molecular? Para darles este pronóstico a los pacientes y evaluar el riesgo también. Obviamente, si yo tengo un OLE9, que es un olivo positivo, sé que ese paciente tiene más riesgo a reaccionar a esa inmunoterapia, entonces voy a irme con mucho más cuidado, ¿no? Y este es un artículo del doctor Sastre también bien importante, que les recomiendo que lo lean. Y actualmente ya hay artículos que están muy interesantes, que les van dando seguimiento a los pacientes pediátricos conforme a la sensibilización. Ya tenemos para ácaro, ya tenemos para fleum, y aquí les puse un ejemplo de cómo el paciente, conforme va avanzando la edad, se va polisensibilizando hacia estos alergenos. ¿Cuál es la evidencia científica actual? Pues nos dimos la tarea también en la guía de inmunoterapia también para darles recomendaciones o sugerencias acerca del diagnóstico molecular, y hablamos aquí que los pacientes que tengan alergia mediada por IgE, tanto niños como adultos, obviamente va a haber alergenos que son específicos y también de reactividad cruzada. Los de reactividad cruzada no los sugerimos para indicación de inmunoterapia, los especies específicos sí los sugerimos para indicación de inmunoterapia. El diagnóstico molecular podría aumentar la precisión y mejorar la exactitud del manejo, eso también lo sugerimos. Y sugerimos también qué tipos de métodos individuales sí recomendamos y cuáles no recomendamos, y con qué enfermedades, alergia, aeroalergenos, alimentos y venenos de insectos sí podríamos utilizarlo. Y por último, y para llevar, les puse esta gráfica de cuáles son las desventajas de los extractos alergénicos completos y las ventajas de los recombinantes. Las desventajas de los extractos alergénicos completos es que va a contener componentes numerosos, indefinidos, que puedan responder a una respuesta alérgica. Pueden llegar a carecer o contienen baja concentración de alergenos importantes que nos puedan hacer el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque es también difícil el ajuste de estándares internacionales de calidad. En cambio, los alergenos recombinantes, esta composición se puede controlar y ajustar. Sí, son útiles para inmunoterapia según el perfil de sensibilización del paciente y permite la vigilancia e investigación de los mecanismos de acción de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Firet. Excelente tu presentación, como siempre. Bueno, pues te viene la contra, viene Tiberio, viene fuerte, lo vimos entrenar, tiene una derecha poderosa y esperemos que esté a la altura de tu competencia para pues llegar a conclusiones definitivamente concretas y objetivas y que nos obliguen a irnos a estudiar a todos, ¿no? Tiberio, adelante, tienes 20 minutos. Hola, ¿cómo están? Quisiera agradecer a Compedia la invitación y bueno, quisiera mencionar que ante un tema de tanta controversia, desconocimiento y polémica, pues es un terreno fértil para poder sembrar el conocimiento y la enseñanza, y creo que el día de hoy vamos a tener mucho acerca de eso. Bueno, vamos a empezar hablando de los contra, que es lo que a mí me toca hablar. Perfecto. Sí, bueno, entonces, vamos a empezar. Bueno, este es un debate y bueno, esto se va a solucionar a golpes académicos. Y bueno, vamos a ver los contra en cuanto al diagnóstico molecular. Y el primer, digamos, contra que encontramos, pues son los costos elevados que tienen este tipo de estudios. Entonces, vamos a analizar el tema importante de costo-beneficio en medicina. Es súper
importante para cualquier intervención, ya sea diagnóstica o terapéutica, ¿no? Y esto se ha analizado a través de distintos artículos, y esto no solamente es un problema en nuestro país, sino en otros países también. Es costoso el diagnóstico molecular, sobre todo en las plataformas en donde se involucran una gran cantidad de componentes. En nuestro país, más o menos, el mandar a hacer un estudio ronda en estas cantidades. Sí, se valoran muchísimos antígenos, muchos componentes, pero el gran problema es que tenemos un resultado no menos de 15 días después de haber mandado a hacer el estudio. Entonces, es un factor tiempo importante si lo comparamos con las pruebas cutáneas, en donde tenemos un resultado prácticamente inmediato. Sabemos actualmente que pocos clínicos aplican el diagnóstico por componentes, y me incluyo dentro de este grupo de clínicos que de manera rutinaria no lo hacemos. La mayoría de los casos se da en una práctica privada porque evidentemente el sistema de salud no cubre los costos de estos estudios. Y bueno, eso sería un punto en contra del estudio molecular. Tenemos otro golpe por ahí, que es la escasa disponibilidad. Y esto tampoco es exclusivo de nuestro país, porque no se encuentra disponible en muchas partes del mundo. Se ha estado incrementando su disponibilidad, sin embargo, no es extendido su uso. Hay una falta de disponibilidad de equipo de laboratorio necesario. Hablábamos con el doctor Valente que los reactantes son difíciles a veces de conseguir, y bueno, obviamente se requiere de digamos, personal totalmente capacitado en el uso de estos equipos. Y los clínicos, incluyéndome, no estamos entrenados en la interpretación de esta clase de estudios, porque no es solamente obtener el estudio y decir que todo lo que salió positivo, el paciente es genuinamente alérgico, sino que hay que hacer un análisis basado en la historia clínica del paciente y también con un conocimiento de diagnóstico molecular. Entonces, son pocas partes de nuestro país en donde se hace diagnóstico molecular, al menos donde yo investigué, son estas regiones. Seguramente existen un par de regiones más en donde el diagnóstico molecular está disponible, ¿no? Además de que tengo conocimiento que muchos de estos estudios no se procesan en el país y tienen que hacerse en otro país y ya solamente se recaba el resultado. Particularmente en mi estado no tengo yo acceso a este tipo de estudio. Tenemos otro contra también, que pues como toda herramienta diagnóstica, es una herramienta diagnóstica imperfecta, ¿no? Y esto no solamente es exclusivo del diagnóstico molecular, sino que todas las herramientas diagnósticas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Y cuando nosotros analizamos en alergia las distintas herramientas, nos damos cuenta que ninguna de las herramientas actualmente disponibles supera al gold estándar, que es el reto, pero evidentemente que no vamos a andar retando gente por el mundo, porque pues esto conlleva riesgos y también es una cuestión que conlleva personal para poder realizarlo, y hay situaciones en las cuales no es una buena opción. Y de hecho, la intención de las pruebas actualmente disponibles es no hacer un diagnóstico de alergia, sino que hacen un diagnóstico de sensibilización, y lo que hacen es predecir lo que nosotros vamos a encontrar cuando hagamos un reto. Entonces, básicamente, cualquier herramienta tiene una validez en cuestión de predicción. Esto es algo bien importante y creo que esto aplica para cualquier tipo de prueba. Sensibilización no implica necesariamente alergia clínicamente relevante. El término correcto no sería pruebas de alergia al final del día, sino pruebas de sensibilización, que si en un paciente que tiene una clínica compatible, ya se puede hacer el diagnóstico de alergia clínicamente relevante. Esto es algo bien importante y nos pasa muy a menudo en la consulta. Tanto los pacientes como los médicos nos encanta realizar pruebas que arrojen resultados inmediatos. Al menos en alergia esto no es 100% cierto, porque que la prueba sea positiva no quiere decir forzosamente que el paciente tenga una alergia clínicamente relevante. Todas las pruebas del mundo tienen sus pros y sus contras, y lo vamos a estar analizando, sobre todo lo nuevo que está saliendo con lo que ya existe y si francamente puede superar a las herramientas tradicionales. Y vean aquí, solamente es un cuadro en donde ejemplifico a grandes rasgos. Posteriormente vamos a hacer el análisis de cada uno de los elementos, los pros y los contras de todo el arsenal de pruebas que tenemos en alergia, ¿no? Se desean, al final del día, herramientas diagnósticas que sean mejores todavía.
Tenemos otro punto importante, los diferentes patrones de sensibilización. Esto aplica, y ya lo comentó Firet, que no es lo mismo tener una sensibilización en cierta región del mundo que en otra, ¿no? En general, se requieren más estudios, ya se están empezando a hacer en nuestro país. Creo que 255 no son suficientes, es una pequeña muestra de todo lo que puede estar pasando en nuestro país. Pero bueno, los estudios que se han hecho un poquito más allá en Europa, pues reflejan que existen diferentes patrones de sensibilización dependiendo de la región. Y esto es importante porque dependiendo del componente que se está de alguna manera detectando, se relaciona o no con cierto tipo de sintomatología. Esto es algo importante porque tendemos a pensar que componentes o de fuentes alergénicas que sean LTPs se relacionan forzosamente con síntomas de tipo grave, o las profilinas clásicamente se relacionan con síntomas de tipo leve, como un síndrome de alergia oral, pero en ocasiones estas reglas se rompen, sobre todo en situaciones muy específicas, que se las estoy poniendo aquí, en donde moléculas que no están clásicamente vinculadas con reacciones graves, bajo ciertas circunstancias, pudieran desembocar en reacciones graves. Vean una diferencia de un mismo componente alergénico en distintas regiones de Europa, como cambia como marcador de sensibilización a dos especies diferentes, en este caso el olivo, o en el otro caso, en el norte de Francia, al fresco. Eso también sucede con antígenos o alergenos de tipo alimentario. El ARA-H2 es un mejor marcador predictivo de severidad en Estados Unidos y en el norte de Europa, mientras que el H9 es más importante en la zona del Mediterráneo, ¿no? Por lo que al final del día parece ser que esto tiene pues una influencia en la región geográfica de la que estemos hablando, y no podemos decir que aquí en nuestro país pase lo mismo a Europa o Estados Unidos o algún otro tipo de región geográfica. Entonces, asumimos que existen diferentes perfiles de sensibilización que se relacionan con una expresión de una enfermedad alérgica y que pudieran tener exposiciones locales características de alguna región geográfica en especial, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo clásico de cómo un alimento tiene diferentes patrones de sensibilización en un área geográfica diferente. Lo vemos en las distintas partes de Europa, ¿no? Ya lo mencionamos esto. No es lo mismo tener ARA-H9 o algún otro tipo de componente dependiendo la región geográfica. Entonces, sacamos por conclusión que cada individuo alérgico tiene su propio y único perfil de anticuerpos de IgE a nivel molecular. Otra cuestión importante es la disponibilidad de componentes. Sabemos que poco a poco se están describiendo más y más y más componentes. Sin embargo, en la actualidad, no todos los componentes están disponibles de manera comercial, y esto tiene una importancia en la clínica. Aquí vemos el ejemplo clásico, porque siempre todos los estudios se relacionan o inician con el cacahuate. Probablemente es el alergeno alimentario más comentado o de alguna manera más estudiado, y vean cómo existen una diversidad de componentes alergénicos, pero cuando nosotros nos encontramos de cuáles están disponibles de forma comercial, pues vemos que solamente algunos están disponibles, ¿no? Ya lo mencionaba Firet, las oleosinas, que no están como parte del arsenal de los componentes alergénicos, ni del ISAC ni del ALEX, pueden tener alguna relevancia clínica en el sentido de predisponer a reacciones potencialmente fatales como anafilaxis. Otro tipo de componente que no se mide de manera tradicional con las técnicas actualmente disponibles son las defensinas, aunque se ha visto que además de la sensibilización a defensinas, estos pacientes pueden tener sensibilización a otros componentes que sí se contienen en el resto del ISAC o del ALEX. Otra cuestión son los niveles de IgE total. Evidentemente, nosotros no podemos interpretar una prueba de IgE específica sin conocer los niveles de IgE total. Sabemos que puede existir cierta interferencia, sobre todo en niveles marcadamente elevados de IgE total, sobre todo en pacientes con dermatitis atópica, y esto sucede muy a menudo en la clínica. De pronto, pacientes con dermatitis atópica que mandamos a hacer IgE específica, nos encontramos que hay una elevación espectacular de estos niveles y muchas veces no tiene una correlación con la clínica.
y a veces decimos, maldita sea, ¿por qué mandé a hacer esa IgE específica a un panel tan elevado de alergenos alimentarios y yo no sé cómo voy a interpretar todos estos valores? Porque de alguna manera era algo que no esperaba en este paciente. Y bueno, también cuando la IgE total es notablemente baja, en general, las plataformas multiplex no son capaces de detectarlo y tenemos que ir componente por componente a través de singleplex, en donde estos niveles se pueden detectar hasta niveles tan bajos, incluso mayores de 0.1 kilunidades por litro. Otra cuestión importante, pues, es la flexibilidad en la selección de alergenos. Muchas veces estas plataformas son muy extensas, ok, tienen 112 alergenos, y tienen 284 alergenos o casi 300 alergenos, y muchas veces nos damos cuenta, bueno, en realidad necesitamos toda esa batería de pruebas en un paciente. Hay que ver qué paciente es el buen candidato a este tipo de estudios, porque la mayor parte de estos pacientes van a tener síntomas compatibles con lo que voy a encontrar en mis pruebas tradicionalmente disponibles, o sea, mi prueba cutánea o mi IgE específica, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, más no es mejor. Incluso nos puede meter mayores confusiones, ¿no? Nos puede generar más preguntas que respuestas. Aquí vemos los paneles que se manejan para las distintas plataformas. Lo de arriba es todos los componentes alergénicos. Muchas veces decimos, bueno, a lo mejor mi paciente no tiene toda esa sintomatología tan compleja y no necesita el estarse sometiendo a ese estudio de todos esos alergenos, ¿no? Porque a lo mejor me va a salir una sensibilización que no esperaba y no voy a saber qué interpretación darle. Les decía, la flexibilidad de la selección, sobre todo en las plataformas multiplex. El clínico generalmente pues se ve forzado a hacer todo el panel, ya sea de 112 alergenos o de 283 alergenos, y no puede seleccionar su batería o su kit de alergenos basados en la clínica del paciente, ¿no? Lo que les decía, se generan más preguntas que respuestas que pueden complicar el manejo del paciente. Entonces, esta plataforma ya la mencionó Firet, tiene 282 alergenos y bueno, es solamente para que la conozcan, ¿no? Otra cosa, interpretación de resultados, ¿no? Porque una cosa es poder pagar por el estudio y otra cosa es interpretar los resultados, porque no es tan fácil a veces la interpretación de un resultado, decir es positivo y órale, zúmbale la inmunoterapia, o órale, quítale los alimentos que salió positivo, o sea, obviamente no. Entonces, a veces representa un verdadero reto, incluso para las personas que están familiarizadas en este tipo de plataformas. En lo personal, yo no estoy familiarizado con el diagnóstico molecular y yo encontraría una dificultad a la hora de estar interpretando todas estas pruebas, ¿no? Pero creo que si tomamos un entorno clínico compatible en un paciente bien seleccionado, pues esta herramienta puede sumar más a lo que ya está disponible. Los resultados discrepantes, evidentemente también los componentes de reactividad cruzada de carbohidratos pudieran ser los responsables de que en estas plataformas se positivicen y esto sea solamente un fenómeno de reactividad cruzada y no una sensibilización genuina, ¿no? Igual como pasaría en las pruebas cutáneas. Aquí vemos otro fenómeno de reactividad cruzada, no me voy a detener mucho en esto, pero finalmente ejemplifica lo que puede suceder con estos componentes de reactividad cruzada. Ya lo decía Firet, las ciertas plataformas pues ya están tratando de solucionar este problema en el sentido de producir inhibidores de estos CCDs y de alguna manera no meta tanto ruido a la hora de interpretar resultados, ¿no? ¿Es fácil interpretar un resultado? Pues yo creo que no. Se requiere ser alergólogo para empezar, no es algo que lo pueda hacer cualquier médico, interprete y tome decisiones basado en lo que encuentra nada más en ese estudio, ¿no? Eso es algo importante. Es una persona que tiene que estar entrenada en aerobiología, que debe de saber de cruces, que debe de saber pues, de plantas incluso también, que debe de saber de diagnóstico molecular. Y bueno, obviamente si va de la mano de la clínica, pues sí podemos caracterizar todos esos alergenos que ya comentaba Firet, y pues darnos un diagnóstico mucho más fino, ¿no? Ya lo comentaban, estas pruebas no son genéricas intercambiables. Si uno decide esa herramienta, debe de seguir con esa herramienta. Ahora, esto es bien importante, ¿no? Si lo nuevo que está saliendo está superando a lo que ya existe, ¿no? Y aquí es donde viene la interrogante y donde yo honestamente creo que no.
Les decía, las pruebas cutáneas tienen muchísimas ventajas. Una de las principales ventajas es que no son tan costosas como los estudios que anteriormente estuvimos mencionando. Incluye diversas proteínas alergénicas, tiene alta sensibilidad, incluso mucho más que las pruebas por IgE específica, y sobre todo, y lo que nos encanta a nosotros, ¿no? El one-stop shop clinic, ¿no? El que el paciente, una vez que se hace el diagnóstico clínico, se puede someter a una prueba que se puede hacer en el consultorio, que es fácilmente de interpretar y de alguna manera pues optimiza el manejo del paciente y no tenemos que esperar días y días a tener una respuesta y llevar un tratamiento de manera integral. Ahora, esto es algo importante porque de pronto en los contra, en la prueba cutánea de PRIC nos ponen que tiene la posibilidad de generar anafilaxia, pero bueno, cuando uno revisa la posibilidad de anafilaxia por prueba de PRIC, se encuentra que es de 0.007, entonces en realidad no es una cuestión que tengamos que preocuparnos de manera importante, ¿no? Les decía, el ISAC tiene sus pros, tiene sus contras, los hemos estado analizando a lo largo del tiempo. El Immunocap también, como buena prueba in vitro, tiene sus contras. Y este cuadro ya lo vimos con FIRET. En general, la sensibilidad del singleplex es mucho mayor o un poco mayor de lo que sucede con las plataformas multi. ¿Qué otra cosa? Bueno, es cierto, yo no estoy quitando la validez al diagnóstico molecular, tampoco desecho la idea de que en un futuro yo utilice de manera rutinaria el diagnóstico molecular, pero puedo decir que la mayor parte de los pacientes que yo veo responden de manera adecuada a la terapia, y lo que yo encuentro en las pruebas cutáneas me explica lo que está pasando en el paciente y es suficiente para que el paciente tenga un buen tratamiento y de alguna manera una buena evolución. Pero bueno, existen casos muy peculiares, ¿no? Que parecen hasta fenómenos paranormales, en donde el diagnóstico por componentes sí te puede ayudar a esclarecer estos fenómenos de reactividad cruzada, ¿no? Aquí pongo 4 ejemplos clásicos de reactividad cruzada entre incluso especies diferentes. Otro ejemplo más. Limitaciones. Bueno, como toda herramienta, yo en lo personal considero que en el caso de alergia alimentaria no es recomendado hacer un diagnóstico, lo que le llaman en bottom-top, es decir, que partamos de la plataforma o del estudio y que de ahí hagamos la correlación con la clínica. Creo que siempre debe de ir desde la razón clínica y posteriormente, si el resto de herramientas actualmente disponibles, como la prueba cutánea, no me explica completamente la sensibilización que presenta el paciente, o requiero de un diagnóstico un poquito más profundo, si pueda avanzar hacia el diagnóstico por componentes, ¿no? Hay que recordar que siempre existe el riesgo de un gran número de falsos positivos, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades como dermatitis atópica. Entonces, es una enseñanza, es no realizar una prueba de IgE alimentos sin una historia clínica compatible con una alergia mediada por IgE. Hay que recordar que buena parte de la alergia alimentaria no es mediada por IgE y en este caso, pues ninguna prueba que trata de comprobar un mecanismo mediado por IgE va a ser útil. Esto tiene, el mal diagnóstico de alergia alimentaria tiene un impacto, sobre todo cuando se utilizan paneles muy extensos, hay restricciones innecesarias de múltiples alimentos, tiene su impacto en la somatometría, impacto social, efecto en la familia, las opciones alimentarias son limitadas y bueno, prácticamente el mensaje es partir desde la clínica, tomar las opciones diagnósticas correctas y si no me explica estas pruebas actualmente disponibles, sí puedo pasarme hacia un diagnóstico más fino. Entonces, esto es un resumen de lo que pudiéramos hacer en el plano de alergia alimentaria. Entonces, prácticamente el resumen que yo hago de manera gráfica es que según es el sapo la pedrada, ¿no? Evidentemente, si yo tengo un paciente monosensibilizado con rinitis alérgica, probablemente no requiera yo de profundizar un poco más allá de su diagnóstico y el paciente pues, responde bien a lo que tradicionalmente se puede hacer. Evidentemente que si tengo un paciente con una clínica de alguna manera que no es que sea atípica, sino que sea una clínica que no me explica o que es, digamos,
con síntomas vagos o con cuadros medio abigarrados, entonces probablemente sí me vaya a hacer un diagnóstico un poco más profundo, ¿no? El caso específico de la anafilaxia idiopática, en donde podemos encontrar la causa hasta en el 20% de los casos, según los artículos. Ya casi para terminar, evidentemente va a haber pacientes no candidatos. La mayor parte de los pacientes van a ser no candidatos a este tipo de diagnóstico. Generalmente los pacientes con una historia clínica evidente, con una prueba, con una sensibilización evidente, comparado con las herramientas diagnósticas tradicionales, no va a encontrar beneficio con el diagnóstico molecular, ¿no? Con lo que tenemos actualmente es más que suficiente para diagnosticar y tratar al paciente. Probablemente, y ya lo comentaba Fiet, los pacientes polisensibilizados que no responden de manera adecuada a la terapia habitual sean los pacientes clave para utilizar este tipo de herramientas, ¿no? A mí se me ocurre, de los pacientes que yo he visto a lo largo del tiempo, que este paciente polisensibilizado, en donde dice la mamá, pues, ¿a qué salió alérgico? No, pues más bien le digo, ¿a qué no salió alérgico este paciente? Sea un buen candidato para que yo pueda saber si esto es sensibilización, si es un fenómeno de reactividad cruzada o si tengo que utilizar cierto número de alergenos en el bote de inmunoterapia que le voy a dar a este paciente. En anafilaxia, prácticamente identifica el detonante hasta en el 20% de los casos. Y esto es bien importante porque el baúl de lo idiopático, la verdad es que es bien feo en alergia, ¿no? De pronto tener un paciente que casi se medio muere y se ahoga y se llena de ronchas y se pone como sapo y no le sabes decir qué está pasando, pues es muy frustrante, ¿no? Igual como la urticaria crónica idiopática y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, probablemente el diagnóstico molecular pueda sacar a ese pequeño porcentaje de ese olvido de lo idiopático y nos pueda dar una respuesta, ¿no? Que es lo que muchas veces quiere el médico y el paciente, ¿no? Sobre todo en correlación con cofactores, ¿no? Porque no es lo mismo tener una anafilaxia por alimentos que tener una anafilaxia inducida por ejercicio más cofactor. Yo, de alguna manera, si voy a optar por el diagnóstico molecular, yo utilizaría estas 5 indicaciones, ¿no? Polisensibilización, cosensibilización en inhalantes, alimentos. Otra cosa importante que a lo mejor no se mencionó, es frecuente que los pacientes presenten doble sensibilización en las pruebas cutáneas a veneno de himenópteros, y aquí sí tengas que saber qué le vas a poner la inmunoterapia, si la abeja, si la avispa o si el avispón, no lo sé, pues, pero el punto es que debes de afinar tu diagnóstico, porque no puedes andarle poniendo de los 2 insectos, ¿no? Y bueno, también la anafilaxia idiopática. Otra cosa que a lo mejor no se mencionó, pues es que muchos de los pacientes alérgicos a mascotas, pues pueden presentar cosensibilización con las pruebas actualmente disponibles, y a veces el diagnóstico molecular pues te puede ayudar a saber si se queda el perro, si se queda el gato o si nunca hubo un caballo. Entonces, de alguna manera es importante afinar el diagnóstico, ¿no? También ayuda a saber si el perro se castra o no se castra. Ya después hablamos de esa historia. Y la última, tenemos limitaciones en inmunoterapia, ¿no? Si bien es cierto que tenemos un diagnóstico molecular disponible, o que parece estar disponible, pero en la actualidad, al final de cuentas, la inmunoterapia específica de alergeno la hacemos con extractos de alergenos completos. Lo ideal sería que el diagnóstico molecular estuviera variado con una inmunoterapia con péptidos modificados de todos estos alergenos. Digo, es algo que probablemente se pueda realizar en el futuro, y bueno, esto está en el horizonte, ¿no? Prácticamente las 2 conclusiones torales que saco de este debate o de los contra es que hasta el momento el diagnóstico molecular no puede reemplazar de forma completa ni la prueba cutánea que hacemos todos los días, que nos da de comer, ni mucho menos los retos como primera línea de abordaje de alergia, ¿no? Sin embargo,
abrimos la puerta a la oportunidad de que en ciertas circunstancias clínicas muy específicas, cuando ha fallado todo lo demás, este diagnóstico molecular pudiera esclarecer algunas dudas diagnósticas y pudiera optimizar el diagnóstico y la terapéutica. Ya. Muchas gracias, Iberio, muchas gracias. Bueno, viene la etapa de la réplica. Entonces empezamos la réplica con Firet. Obviamente las presentaciones ambas, pues obviamente muy bonitas, muy bien llevadas, muy presentadas. Yo los felicito inmensamente a los dos. Adelante, vamos a seguir con las dos réplicas y nos vamos a abrir al público para que ellos, creo que deben de tener muchas dudas, muchas más de las que tenían antes. Sí. Entonces, para eso, pues estamos aquí. Adelante. Vale, lo primero, digo, apunté varios puntos aquí que creo que son importantes, tanto las pruebas cutáneas como las pruebas in vitro, que pueden ser moleculares o de extracto total, siempre se tienen que asociar con la clínica. Sí, sabemos que para que sea un paciente alérgico, tiene que tener clínica y ser asociado con la temporalidad y con la exposición si es un alergeno alimentario. Claro. Eso queda claro, ¿no? Y creo que es una conclusión que no debemos de perder objetividad con esto. La otra parte, que es algo que me llamó mucho la atención también, es la parte, cuando se habla entre la diferencia entre el Alex y el Isaac, hablaban que el Alex tiene dos cosas. Una que es un diagnóstico de segundo y tercer nivel. Segundo nivel porque tiene alergenos de extracto total y tercer nivel porque tiene alergenos moleculares, ¿no? El Alex tiene un inhibidor de SCD, sin embargo, el Isaac, a pesar de que tiene alergenos purificados o recombinantes y que son puros moleculares, lo que tiene uno con el otro es que hay marcadores de SCDs que tiene el Isaac. Entonces, cuando tú vas a interpretar un Isaac y tienes pruebas, o sea, tienes resultados positivos en el Isaac, pero te salen esos marcadores de CCDX, MUPS, por ejemplo, es uno de ellos, el HUR-R2 también, que es otro marcador, el HUR-R2, que es de la nuez, y si está solo, sin síntomas clínicos, y si no se asocia a otros frutos secos, generalmente también es un marcador. Siempre que te presentan un marcador de CCD en un ISAC, generalmente va a haber otros marcadores de CCDs, al igual que cuando se te presenta algún tipo de otro panalergeno. Ahora, en cuestión de la accesibilidad, yo que vivo en una isla casi en México, yo tengo acceso a estos dos estudios, tanto a los estudios in vitro, sí, como o sea, in vitro individuales, que sería como el Immunocap, o, por ejemplo, Fadiatop, en aquellos pacientes que hay un poco de sospecha y que quieren hablar, que ahorita no me voy a meter mucho en eso, pero y para lo que son Isaac y Alex, ¿no? Ahorita estamos haciendo otro estudio que ya llevamos casi más de 20 Alex en este año para comparar entre uno y otro, que ya hay estudios también de comparación, que hay bastante congruencia entre unos y otros, pero ya se ha visto que hay diferencias entre uno y otro. Pero bueno, en cuanto a accesibilidad, hay laboratorios, por ejemplo, en mi caso, el laboratorio que yo uso, se le saca la sangre al paciente en mi consultorio, mandan por él la sangre y se envía. No, entiendo en cuestión de tiempo que sí puede llegar a tardar, obviamente le explicas al paciente, pero un paciente, digo, yo no me expondría a un paciente que está polisensibilizado como la foto que tú pusiste a indicar una inmunoterapia, porque uno, puedes estar indicando mal una inmunoterapia porque al final no le puedes indicar a todo lo que salió positivo, que eso es bien importante, y que ya lo vimos, que puede ser prácticamente alergenos de reactividad cruzada, ¿no? Que eso es bien importante. Y no está indicado indicar una inmunoterapia a este tipo de alergenos, y generalmente si es una apocalcina y demás, a lo mejor lo que vas a hacer es más sensibilizarlo que otra cosa, ¿no? Que claro. También ya hay estudios. Ahora, cuando nosotros utilizamos esto, entiendo que la parte que aquellos pacientes que son monosensibilizados o en aquellos pacientes que te salieron negativos y que a lo mejor quieres ver que hay algo más o que no tienes diagnóstico, la verdad es que es una buena opción, sobre todo para poder hablar con el paciente. Y el otro punto que me quedó también un poquito ahí, era la cuestión de alergia alimentaria.
en alergia alimentaria, conocer los marcadores de gravedad es muy importante para el pronóstico y el seguimiento del paciente. Yo no me puedo quedar solamente, y entiendo que el gol estándar es el reto, ¿sí? Siempre. Es un reto doble ciego, un reto abierto y tal, pero si tienes un paciente con anafilaxia, no puedes retarlo. Digo, aquí la cuestión sería, entiendo que esto es nuevo, pero creo que ya aquí en México hay bastantes médicos que utilizan el diagnóstico molecular o las pruebas in vitro para poder darle una mejor consejería y un mejor pronóstico y seguimiento al paciente. No es lo mismo que tengamos una alergia a la proteína de leche con una caseína de 100 a una caseína de 2, ¿no? O sea, y que también no te vas a exponer con el paciente y demás. Esto es para alergia alimentaria. Y para alergenos, respiratorios, es bien importante también conocer, porque nosotros, como tú dices, sí podríamos utilizar, de hecho ya se le llama alergología forense, a través de lo que es un estudio molecular de alergia. Tú puedes saber, digo, si tuviéramos la posibilidad en México de tener estas máquinas de saber la polinización y la temporalidad, ya hay en otros países, se hace esto que ves el diagnóstico y dices, este paciente seguramente tiene síntomas de rinoconjuntivitis, tiene asma, tal, y es de esta parte de España, o es de este otro lugar. Y se llama alergología forense porque puedes desglosar el paciente sin necesidad de tenerlo enfrente, que eso es como el futuro. Y otra cosa importante del diagnóstico molecular, y que les hablaba, que es lo que viene, que es el seguimiento desde la edad pediátrica hasta la edad adulta con este patrón de sensibilización, y sobre todo el futuro de la inmunoterapia, ¿no? El futuro de la inmunoterapia, que al final lo vamos a poder hacer, que ya tenemos algunas vacunas recombinantes, que todavía no la tenemos en esta parte del continente, pero que en un futuro creo que podamos llegar a tener acceso. Ahora, ¿por qué nos va bien a nosotros que vacunamos con extractos totales? Aquí el punto, y es lo que muchas veces se han preguntado, porque esta es la competencia que hay entre la escuela americana y la escuela europea. ¿Por qué ellos hacen tanto diagnóstico, o sea, tan limitado para lo menos posible, y nosotros que somos la otra escuela? Ahorita, digo, un grupo aquí mexicano sacó un artículo sobre, el grupo de Jimmy sacó un artículo sobre parte de debate de la escuela americana y europea y tal, y la indicación de alergenos, pero, por ejemplo, el ejemplo que les di en las diapositivas, que es el ejemplo del abedul con el fleum, se ha visto que aquellos pacientes que se vacunaron con el BED-B1 recombinante en inmunoterapia y que se parió con aquellos que les ponía el extracto total, la verdad es que en uno no hubo una diferencia importante clínica entre uno y otro. Entonces, por eso también a nosotros nos va bien al poder estar vacunando con extractos totales y sobre todo los acuosos, ¿no? Ahora aquí lo importante es el riesgo de utilizar los acuosos y el número de alergenos que vamos a utilizar. Digo, la prueba cutánea que yo puse con el paciente que tenía, por ejemplo, pocalcinas, que eran más de 10 alergenos al que estaba sensibilizado, si no hubiéramos hecho el diagnóstico molecular, muy probablemente este paciente se hubiera ido por lo menos con 5 o 4 alergenos en su inmunoterapia, porque teníamos unos que cruzaban al conocimiento que tenemos con los extractos totales. Piret, Perdón. ya te estás pasando. Ah, perdón, está bien. Puedes concluir sin problema. No, está bien. ¿Está bien? Bueno, sí. Le damos la palabra a Tiberio. Bueno, yo sí entiendo que la tendencia en la actualidad en la medicina pues es hacer una medicina de precisión, ¿no? Lo que le llaman la medicina el traje hecho a la medida. Sin embargo, o sea, yo te puedo ser sincero que no veo un futuro muy próximo en donde el diagnóstico molecular pueda reemplazar completamente la prueba cutánea. Sé que no se trata de poner a la prueba cutánea con el diagnóstico molecular, porque finalmente es parte del abordaje de un paciente, ¿no? Es muy difícil. Exacto, es muy difícil que un paciente de primera instancia, a lo mejor en provincia o en la misma Ciudad de México, de primera instancia le indiques un panel o una batería tan pesadísima, ¿no? Sin haber hecho los primeros intentos con lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que creo, no creo que se vaya a reemplazar. Y por otro lado, en la cuestión diagnóstica, creo que el diagnóstico por componentes sí te puede servir para plantear pronósticos, ¿no? Decías tú que son marcadores de gravedad, que si estás sensibilizado a tal componente, pues tienes más riesgo de tal tipo de reacción y demás, ¿no? Pero creo que no solamente a eso, ¿no? Sino
una vez que haces el diagnóstico, probablemente otra utilidad de los componentes sea qué predicción va a tener ese paciente, qué va a pasar con ese paciente a futuro, ¿no? Y bueno, yo me pongo a pensar específicamente el caso de huevo, ¿no? El que tú estés sensibilizado a tal o cual componente en alto grado, pues puedes tú llegar a tolerar ciertas formas de cocción de ese alimento y que tengas una estrategia abierta para que eventualmente al estar consumiendo esa forma cocida completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que existe una oportunidad para el diagnóstico molecular, no la desecho. Creo que yo, en caso particular, me siento lejos todavía de poder utilizarla de manera rutinaria, y una de las razones es porque al menos no tengo mucha experiencia en esto, o sea, tampoco tengo muchos años de alergólogo, no. Pero te puedo decir que a lo mejor lo que yo he visto es que los pacientes vienen con síntomas clásicos, la mayor parte de mis pacientes con una prueba cutánea bonita en donde de alguna manera todo cuadra, ¿no? A lo mejor ese paciente que te presenté, yo sí me quedé así como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿le ponemos 2 extractos al bote de inmunoterapia o qué vamos a hacer con este paciente, no? Pero en la mayor parte de los casos creo que las herramientas actualmente disponibles, de la mano siempre de la clínica, creo que son suficientes para hacer una medicina de calidad en el ámbito de la alergia, ¿no? Pero que existe esa ventana para los casos difíciles o cuando requiere ser un poco más beneficio final en el paciente, ¿no? Entonces, prácticamente esas son mis conclusiones en cuanto al diagnóstico molecular. No distan muchas de las tuyas, ¿vale? ¿Cómo? No entendí. Que está todo bien. Ya. Está diciendo que no, sus conclusiones son similares. Ya. Es que la verdad es que entre la prueba cutánea, y creo que lo leí ahorita ahí en un comentario, o sea, realmente la prueba cutánea siempre va a ser nuestro primer paso para el diagnóstico y está bien descrito en todos lados, tiene alta sensibilidad y especificidad y sabemos que la piel también es altamente sensible, ¿no? El problema son a veces los extractos también y ya vimos los diferentes escenarios y por eso quisimos ser muy puntuales en los puntos y en las cuestiones, en cuándo podemos utilizar este tipo de herramienta diagnóstica, ¿no? Obviamente cualquiera de las dos, tanto la prueba cutánea como tanto las pruebas in vivo como in vitro se tienen que asociar con la clínica y esto es sí o sí, ¿no? O sea, siempre. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, quisiera hacer un paréntesis pequeñito e indicarle a nuestros escuchas, a nuestros compañeros que están en el chat, que sus preguntas las hagan a través de preguntas y respuestas, porque nos las están poniendo en el chat. Entonces hay una sección de preguntas y respuestas donde nomás tenemos 7 preguntas y estamos abriendo el de chat y tenemos como 25 preguntas. Entonces, no podemos, para obvio de tiempo, vamos a estar, no podemos estar cambiando. Pero ahí va una pregunta del doctor PowerPoint, doctor Pepe Toño Ortega. Hola Pepe Toño, que como siempre, qué bueno que estás apoyando. Para anafilaxia inespecífica, ¿qué es mejor? ¿El estudio molecular con Isaac o el estudio molecular con Alex? Es una pregunta de Pepe Toño. Ya, bueno. Se la sabe. El doctor Pepe Toño siempre hace preguntas muy específicas, así que son de controversia, ¿no? Y para así nació, no te preocupes. Para que uno se defina, pero lo respeto mucho, la verdad, y lo admiro bastante. No es cuestión de escoger cuál es mejor una que la otra. O sea, aquí yo lo primero que pensaría es primero ver el contexto del paciente, en qué se está pensando, qué fueron las otras causas de anafilaxia, o sea, los diagnósticos diferenciales que uso y cuándo voy a utilizar el diagnóstico molecular, sobre todo en estos pacientes, y que tenga la clínica, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso que yo puse de la soya, le mandé a hacer individuales porque estaba como un poquito más específico, no les puse todo el caso clínico, y el del trigo ahí sí no tenía nada más sí se relacionaba con el ejercicio. Ahora, si quiere abarcar más, pues podría utilizar el Alex porque tiene de segundo y tercer nivel, que al final lo podría un poquito confundir en el caso de los extractos totales, porque entonces, que bueno, el Alex también te podría dar ya los diagnósticos moleculares específicamente.
Y la otra parte del ISAC, yo creo que los dos le podrían ayudar, simple, uno es más caro que el otro, y serían las posibilidades del paciente y qué tanto quisiera abarcar, ¿no? Si está pensando en cualquiera de las dos cosas. Ha habido estudios, ya hay estudios, de hecho, de comparación entre ISAC y ALEX, hay concordancia. Un poquito la diferencia se ha visto un poquito en lo que son homólogos de BED-1, que son PR10, que al parecer detecta menos el ALEX que el ISAC. Pero digo, eso todavía no está muy claro porque no se han hecho como muchos estudios, porque prácticamente el ALEX, que son formadores casi, vienen de la parte del ISAC, no se ha hecho como más estudios para ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero yo creo que aquí sería, uno, con cuál está más familiarizado, dos, qué es lo que tanto quiere abarcar, y tres, pues el costo y que el paciente que pueda pagar, que yo creo que sería ahí la diferencia. Aunque, bueno, yo no sé si valga la pena echarse todo el panel de los 284 o de alguna manera pensar en un cuadro un poquito más específico de un cofactor asociado a ejercicio y evidentemente alimentos. Y bueno, puse una diapositiva en algún momento en donde en todas las anafilaxias idiopáticas que encontraron, los alimentos fueron mayor en el 45% de los casos. Entonces no sé si una buena estrategia sería, como por frecuencia, utilizar el single para lo que sospechamos, digo, para racionalizar un poquito más esa cuestión. Yo creo que ahí la opción, digo, si está relacionado a un alimento, yo le mandaría a hacer un Fadiato primero para ver si hay algo positivo ahí y que no gastara antes en un o en un ALEX, y después del Fadiato a lo mejor ya decidirme qué hacer. A veces hay pacientes con anafilaxia idiopática que de verdad no te dan una clínica así que tú digas asociada, y te lo puedo decir porque la de trigo esta que puse aquí, que es un paciente real. Omega 5. Iba al parque con la abuelita y, o sea, no decía que hacía ejercicio ni nada, ni lo relacionaba con la que había comido antes. Entonces, estos pacientes, y muchos casos, de hecho, hay reportados ya también, de que no te dan como datos. Pues entonces lo mandas a hacer para si llega a ser que no es lo correcto tampoco, pero tratas de asociar lo más que puedas. Pero digo, todos nos hemos expuesto a una anafilaxia que ni siquiera sabe qué pasó antes, después, según lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, y que es difícil poder... No, y aparte el rendimiento, pues nada más 2 de 10 pacientes los vas a sacar de la tierra de lo idiopático, ¿no? Digo, por frecuencia. Bueno, hay más preguntas, compañeros. Hay más preguntas, por favor. La doctora Blanca del Río hace una pregunta. ¿Cuál es la correlación de las pruebas cutáneas y la IgE específica en la alergia a proteína de leche de vaca? El que se quiera aventar el tiro con su maestra, pues órale. Yo tengo aquí que contestarle a la doctora. Mira, quiero mucho a la doctora y también. Y es mi maestra. Bien, yo también. Primero, ya hay estudios bien específicos, de hecho estamos hablando de edades también. En pacientes neonatos, de hecho hay estudios ya con correlación, y creo que una vez cuando hablé de alergia a la proteína de leche baja presenté algunos estudios de estos, donde hablaba de la correlación de la prueba cutánea con la IgE específica, y hablaba que las dos tenían una buena correlación y las dos eran un método diagnóstico para estos pacientes, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? En otros países hacen prueba cutánea e IgE específica también. Nosotros tenemos acceso a utilizar alfa y beta lactoglobulina y también caseínas, que es un diagnóstico molecular que podemos hacer en piel específicamente, y también podemos hacerlo en sangre, cualquiera de las dos, ¿no? Obviamente hay que ver el contexto de la clínica, porque si tenemos una alergia no mediada por IgE, pues obviamente estas pruebas cutáneas van a ser negativas. Ahora, hay pacientes, y hay un porcentaje muy pequeño, que también pueden llegar a tener prueba cutánea negativa, IgE específica negativa, y que tengan síntomas relacionados a una respuesta inmediata, ¿no? Que también esto es posible, pero ya hay diferentes artículos, la verdad, que han visto esta concordancia entre la prueba cutánea y la IgE específica en niños muy pequeños para alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Bueno, yo quisiera, no sé si pueda dar réplica. Sí, adelante. Bueno, sobre enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, o sea, particularmente por alergia a las proteínas de la leche de vaca, ¿no? Entonces, bueno, tendemos a pensar o a dividir la alergia a la proteína de la leche de vaca en mediada por IgE o no mediada por IgE, ¿no? Pero bueno, hay reportes en donde entidades que originalmente están mediadas por células te pueden dar sorpresas y pueden sensibilizarse por vía IgE y eventualmente puedan superar
el cuadro mediado por células y eventualmente puedan generar una alergia genuinamente mediada por IgE, ¿no? Entonces, a veces el decir no le hagas una IgE específica, una prueba cutánea, una enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, a lo mejor no es del todo cierto, ¿no? Entonces, la alergia a veces no tiene palabra de honor y puede dar distintos tipos de fisiopatología. Muy bien. La doctora Ana Luisa López pregunta, al tener el diagnóstico con Alex o Isaac y recibe inmunoterapia de acuerdo al panel, ¿en cuánto tiempo se repite el estudio, ya sea Alex o sea Isaac, en el que se haya fundamentado el panel, el diagnóstico? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Que tenga qué? Le haces un Isaac o un Alex. Y de ahí dices, no, pues ¿sabes qué? Le vamos a dar inmunoterapia a tal cosa basado en los resultados. Quiero entender que clínicamente ya hizo un diagnóstico. Claro. Le das inmunoterapia y ¿a cuánto tiempo repites un estudio de control? 1, o se repite el estudio de control, o 2, ¿en cuánto tiempo en caso de que se repita? La verdad es que no hay necesidad de repetir el estudio, son todas cutáneas. La verdad es que la clínica te lo dice todo y si ya la paciente va bien, no hay necesidad de repetirlo. Perfecto. O sea, creo que pasaría igual que una prueba cutánea, ¿no? O como una IgE específica, ¿no? Pues yo pienso que sí. Sí. Sí, no se necesita, la verdad. No, así es. Muy bien. Tenemos más preguntas. Déjenme. A ver. Creo que en el chat también hay en el otro. Sí, es lo que te digo, que tenemos que andar bailando entre el chat y el... Ok. Pepe Toño. A ver, Pepe Toño, ¿qué nos está preguntando? Llegaremos al doctor Ortega Martel nuevamente pregunta, ¿llegaremos a hacer un futuro diagnóstico y tratamiento con epitopos alergénicos más allá de componentes alergénicos? Pues ya hay un artículo súper bonito que habla de 100 años de inmunoterapia y que habla de todo el futuro de la inmunoterapia y viene esta parte de los epítopos y viene la parte también de aquellos inhibidores que nos van a ayudar para que los pacientes hagan menos reacción a la inmunoterapia o que tengan menos riesgo también. Y habla de los diferentes tipos de inmunoterapia que se piensan desarrollar. La verdad es que ese artículo está muy, muy, muy bonito. Muy bien. Roselena Huerta, ¿puede ser positivo un Alex con IgE total normal? No sé si vieron, cuando hablamos de alergia alimentaria, presentamos un artículo que hablaba de que había pacientes que podían tener IgEs muy elevadas o IgEs negativas o que tenían IgEs bajas y que siempre era importante sacar el porcentaje también de la IgE para ver qué tanto valor tendría para poder darle la mejor interpretación a cualquiera de estos estudios. Y yo creo que sí es importante solamente para eso, no para diagnóstico de alergia. Yo quiero agregar algo aquí, Firet y Tiberio. Fíjense que en Alex a nosotros nos empezaron a salir valores de IgE más bajos cuando los bajos, punto. Entonces no nos gustaba y empezamos a hacer IgEs adicionales con Immunocap. Entonces sí hay una diferencia porque Alex determina IgE total. Entonces, hablamos con la gente de Alex, de Madax, y fue muy, muy, muy sencilla la respuesta. Alex avienta un resultado semi-cuantitativo. Sí, que eso es importante, porque si tú que estás viendo a Alex y te tiene que reportar un IgE total, te van a salir menos que las Immunocap. Y la Immunocap es francamente cuantitativo, ¿no? Que ese tal vez es un dato que ustedes no mencionaron muy bien. El singleplex te avienta datos cuantitativos y la alergia molecular, hay unos que son cuantitativos y unos Lo referimos, que ahora semi-cuantitativo y el otro. Eso me distrae probablemente. Pero yo creo que es importante tomarlo en cuenta y sobre todo con la pregunta de la doctora Huerta, ¿no? De Rosita. Es si el IgE es de Alex, aguas, te va a salir nivel bajón. Incluso ellos lo categorizan por grupos, 0, 1, 2, 3, 4, que es lo que te da lo semi-cuantitativo, ¿no? Ok. Bueno, hay más. Hay preguntas. Miguel Ruiz, la utilidad
de pruebas moleculares en pacientes menores de 2 años y la utilidad del Fadiatop. Ahí te va, Firet, ese es para ti. Pues miren, aquí la verdad es que en pacientes menores de 2 años, los múltiplex, la verdad es de que pues no hay mucho porque son pacientes que apenas están teniendo su segundo año de reexposición al polen. El primer año es la primera vez que se exponen y el segundo, y para que tengan algo de polisensibilización, la verdad es que los pacientes pequeños están monosensibilizados en su mayoría. Ahora, hay estudios que ahorita están haciendo a nivel internacional, hay uno para ácaro, hay uno para gramíneas y, si no mal recuerdo, y ya son prospectivos ya a largo plazo y sacaron cómo fueron estos pacientes que tenían riesgo a alergia, que también les puedo pasar el artículo si quieren, cómo iniciaban desde la edad pequeñitita a sensibilizarse y les dieron seguimiento hasta que llegaban a ser polisensibilizados, ¿no? Entonces, la verdad es que no creo que a esa edad tenga mucha importancia, mucha relevancia ser un multiplex. Ahora, lo que sí se podría utilizar es Fadiatop. Fadiatop hay para menores de 2 años también, que es un pool de alergenos, varios alergenos, y que nada más te da positivo o negativo. No sabes a qué alergeno, pero te da positivo o negativo. Entonces ya con eso tú ya puedes investigar. Generalmente en menores de 2 años se utiliza más para cuestión de alimentos que para un aeroalergeno, ¿no? Que es lo que se podría hacer. Ahorita hay estudios también, sobre todo para ácaro, en pacientes pequeñititos que están monosensibilizados también y que tanto riesgo tiene desarrollar otro tipo de alergias si se inicia un tratamiento a temprana edad. Pero son apenas como estudios que van en seguimiento, ¿no? Oye, yo tengo una duda, porque yo soy neófito en esto. El punto es, cuando yo empecé a ver a Alex, empecé a ver qué era, pues, ¿no? Y de qué se trataba. De pronto vi que hay un software, ¿no? Que te ayuda, pero no supe que... Ajá. O sea, ¿cuál es la utilidad de eso? Pues lo que pasa es que Raptor para nosotros en México es difícil, porque lo que pasa es que es un sistema que es muy europeo y ellos le avientas toda la información a Raptor y entras a su base de datos. Entonces, con relación a lo que tú encuentres en tus resultados, ellos van alimentando una base de datos y te van dando, ¿sabes qué? Tenemos el tanto por ciento que nos resulta de tal antígeno, de tal alergeno, nos resultó así, bla, bla. Eso es como una información adicional que te están dando. Pero eso finalmente impacta en mi decisión. No debería. Yo en lo particular no impacta. O sea, te lo venden junto con el equipo, entonces, bueno, es un pago adicional que tienes que hacer. Pero pues yo estoy con Firet, o sea, tienes que hacer una clínica y tú vas a decidir qué estudio hacer. O sea, estoy con los dos. Entonces, pues no tienen por qué venirte a decir cómo. También tenemos que ir aprendiendo en el día a día. O sea, ahora, no es nada sencillo. Perdón, el ISAC también te da un como interpretación, y tampoco te da una interpretación de qué panalergenos y qué especies específicos tiene, pero no con eso tienes que tomar tu decisión, como dice el doctor. Al final tú eres el experto, tú eres el alergólogo y junto con la clínica vas a tomar la decisión más importante para tu paciente y contra qué estacionabilidad, polinización y clínica para poder tomar la mejor decisión para el tratamiento, ¿no? Que yo creo que eso sí sería, el doctor es el que tiene el ALEC con todo y el programa pero yo creo que ni siquiera lo ha de utilizar porque él solo debe de interpretar los resultados que le dan, pues. Sí, okay. Ahora, solo duda de qué significaba ese software, ¿no? O cuál era la utilidad que tenía. Hay una pregunta. En pacientes cuyas pruebas moleculares son positivas, doctor Roberto Osorio, quiero entender que es de Puebla porque pone un comentario poblano, en pacientes cuyas pruebas moleculares son positivas a DERP1, periplaneta y caballo, quiero entender que antígenos totales, o sea, antígenos de antígeno total, anticuerpo antígeno total, ¿está indicado usar los 3 alergenos en inmunoterapia o se puede definir un poco más con determinantes a diferentes tropomiosinas? Pues yo creo que sí vale la pena, ese paciente está multisensibilizado, yo creo que sí vale la pena el diagnóstico por componentes y saber cuál es especie específica y bueno, ahí en esa cuestión específica de la cucaracha y todo esto de las tropomiosinas, no sé a ciencia cierta, pero por ejemplo el ejemplo de las mascotas, ¿no? O sea, hay lipocalinas que comparten distintas especies, ¿no?
y hay determinantes o hay componentes alergénicos que son específicos de cada especie, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de la monosensibilización a CANF5, que es algo que explica por qué los pacientes son alérgicos solamente a los perros macho y pueden tolerar perros hembra, ¿no? A lo mejor está un poco fuera de contexto de la pregunta específica del doctor, pero en ese caso yo creo que sí vale la pena el diagnóstico molecular para afinar un poco más el componente. Ok. Al doctor Carlos Toledo, en caso de sospechar sensibilización a profilinas, ¿es necesario el PHL, el PELP2 o el BET-B2? ¿O se podría realizar diagnóstico solamente con una de ellas? O sea, PELP2 y BET-B2. Ya. ¿Puedo contestar? No sé si quieran. Sí. Ya está. A ver, ahorita, digo, como un tip, cuando estén sospechando en una profilina, un marcador de profilina en prueba cutánea es la palma. Sí, podrían utilizar la palma o la palmera como marcador de profilina en algunos pacientes. Ahora, para contestar lo del fleum o lo del el abedul, lo ideal es dependiendo a qué salió la prueba cutánea positiva, porque si tuvo el fleum y tuvo la gramínea positiva, sí puede mandar a hacer uno el otro, pero si tiene negativo uno y le mandas a hacer, porque también le puedes mandar a hacer fleum, pero si no tuvo la prueba cutánea positiva, te puede salir negativa si mandas a hacerla solamente esa profilina, porque no necesariamente todas las profilinas van a salir positivas también. Sí pasa generalmente, pero puedes salirte negativa, pues. Igual, por ejemplo, lo mismo han visto con algunos alergenos, por ejemplo, que se han ido encontrando otros especies específicos que salían negativas, por ejemplo, el ácaro, que es el ejemplo más común, que eran DRP-DF1 o DRP2 o DRF2, y no se conocía el DRP23. Entonces, te salía la prueba cutánea positiva, ¿sí? Le hacías el molecular y estaba negativo, o al revés, te salía la prueba negativa, la prueba cutánea, porque casi no traía DRP23, le mandabas a hacer los moleculares y el molecular te salía positivo. Y con las otras que generalmente utilizamos, DRF o DRP1 y 2, salían negativos con el DRP23 positivo, ¿no? Entonces sí, no necesariamente tienen que mandar los dos, pero dependiendo la sensibilización que tienen o la sensibilización primaria, sí sería importante poder saber qué profilina mandar, ¿no? Muy bien. Dependiendo del paciente, prácticamente. Ok, a ver. Está Víctor González. En anafilaxia inducida por ejercicio, desde su perspectiva, ¿cuál sería la utilidad o qué claridad nos daría para el diagnóstico por componente molecular, sobre todo cuando no está asociada al consumo de trigo? Bueno, en alguna de las diapositivas que presenté, omega 5 era la que principalmente se había encontrado. Pero hay otros alimentos que se han vinculado también, generalmente las nueces y el cacahuate o los mariscos, es lo que posteriormente se vinculó a través de diagnóstico por componentes, que era el detonante de la anafilaxia inducida por ejercicio. Digo, si hay que buscarle algo más allá del trigo, ¿no? Claro. Aquí nada más voy a contestar algo aquí muy importante. Pudo haber salido la omega 5 gliadina negativo, pero si no sacó TRIA14, que es una IL-LTP del trigo, o sea, también está asociada con anafilaxia inducida por ejercicio, ¿eh? Ojo con eso también. No solamente es el TRIA19, que es el omega 5 gliadina también, sino el TRIA14, que son LTPs del trigo también. O bien podría estar relacionada también con algún tipo de los alergenos de la soya, ¿no? Como el paciente que también les presenté. Pero si el TRIA19, el omega 5 gliadina, le salió, pero tiene positiva, ya sea la prueba cutánea o a lo mejor no la tuvo positiva o tuvo una IG total de positiva, hay que investigar también, o aunque estén negativas, el TRIA14, que sería una LTP del trigo, que también está relacionada a esto. Yo creo que hacia eso iba. Ok, más hacia el trigo. Okay. Sí, claro, yo creo que la pregunta iba más hacia el trigo. A ver, Firet, yo tenía entendido, o sea, lo que he revisado también, que cuando tú tienes la necesidad de indicar en el singleplex más de 8 o 9 antígenos, pues ya te conviene hacer un molecular, un multiplex.
digo por costo nomás y porque te va a dar más información, porque ya si estás sospechando de que el paciente tiene 9 antígenos moleculares positivos o ya hiciste la clínica y dices, le voy a pedir 9, pídele el multiplex, ¿no? O sea, también es un dato que nos ayudaría en un momento dado a decidirnos uno u otro, si es singleplex o multiplex, ¿no? No sé cómo, o sea, si ustedes leyeron o revisaron, o tú, Firet, que has estado revisando esto. Claro. Mire, de hecho, desde que salieron las indicaciones del multiplex y los artículos que se han dicho, dicen que mientras tengan más de 8 alergenos que indicar en un paciente, lo más indicado es que le mandes a hacer el multiplex, porque pues vas a hacer gastar más al paciente y a lo mejor con los 8 o 9 ni siquiera haces un buen diagnóstico, entonces te va a dar más información mandar a hacer un multiplex, ya sea en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Entonces ahí sí es una indicación completamente correcta mandarlo a hacer, ¿no? Ok. Sí, yo para puntualizar dentro de las tomas de decisiones que tenemos que hacer, ahora ya todos van a ser expertos gracias a ustedes. Esperemos que hayamos obtenido, porque ya no hay más preguntas, ya las demás preguntas ya están prácticamente contestadas. Hay una gran información para felicitarlos. Yo los felicito. Muy bien, muchachos, se prepararon maravillosamente bien. Yo los declaro un empate, no sé los demás. Les debo una cheve a todos. Así de que nos vamos a retirar. Felicidades, gracias al doctor Espinosa. No sé si esté por ahí y tenga algunas palabras o cerramos ya. Sí, estoy aquí muy, muy feliz de ver que se cumplieron los objetivos, Valente. Yo creo que estarás de acuerdo. Totalmente. Y que realmente fue una discusión de gran nivel, propia de nuestro colegio, y que este tipo de eventos mensuales creo que nos están distinguiendo como un verdadero colegio preocupado por discutir cosas de alto nivel entre sus asociados. Muchísimas gracias, lo hicieron increíblemente los dos. Muy bien. Así es que lo agradezco mucho de corazón, ¿eh? No, muchísimas gracias por la oportunidad y como dije, pues cuando hay cosas que uno desconoce, pues buen terreno para aprender, ¿no? Te creciste el castigo, Tiberio, te creciste el castigo, porque sí, ibas con desventaja, Firete, es un buen ensayo, muy bien. Yo creo que estuviste fabuloso también, puntualizaste muy bien las cosas, yo creo que concluyeron lo mismo, concluimos todo lo mismo, espero que la gente haya quedado muy satisfecha, yo sí, yo creo que Paco también y todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias, felicidades, síganse cuidando mucho, sigan trabajando mucho, los del grupo de vulnerables, pues aquí estamos sentados muy a gusto, ¿no? Sale y vale, hasta luego muchachos. Gracias a todos. Nos vemos en el Congreso virtual. Gracias, Tiberio. Bye. Bye.